Hermanos, que el Señor les bendiga. Quiero dar una gran bienvenida a cada uno de ustedes que nos está viendo a través de esta plataforma de la Iglesia Emmanuel, aquí en Coraza de Salvación, nuestro primer programa del año, y dando la bienvenida a nuestra hermana Michelle Castillo, que es la que nos va a tener su gran testimonio, es la que nos va a hablar qué Dios ha hecho en su vida, cómo fue que el Señor la rescató, cómo fue que el Señor fue trabajando en su vida. Y realmente a veces cometemos errores sin darnos cuenta, a veces entramos por lugares o situaciones que entramos donde el cual decimos que ahí está Dios y Dios no está, porque somos engañados. Pero gracias al Señor, ¿verdad? Cuando Dios mete su mano, y todos somos vidas con propósito, cuando Dios mete su mano en la vida de cada uno de nosotros, Dios liberta, Dios limpia, Dios cambia, Dios transforma. Pero no más, no voy a hablar no mucho, ¿verdad? Porque queremos que nuestra hermana Michelle nos hable de su testimonio. Nuestro pastor está aquí con nosotros, ¿verdad? Amén. Porque queremos bombardear de preguntas. No. Vamos a dejar que sea el Espíritu Santo que habla en nuestras vidas. Y que el Espíritu Santo sea el que nos dirija. Y muchos aquellos, ¿verdad?, que nos van a estar mirando a través de las redes sociales, van a poder entender muchas cosas que tal vez no han entendido o tal vez están en una gran curiosidad. Pero sabemos que hoy va a ser un día muy especial. Nuestra hermana Michelle, ¿verdad? Bienvenida a Coraza de Salvación. Gracias por decir presente, ¿verdad? De estar con nosotros y compartir ese gran testimonio, ¿verdad? Que el Señor ha transformado en tu vida. Amén. Sí, y ella es nuestra hermana y vecina, es del Caribe. Sí, hermanos, Dios les bendiga a todos y amigos que nos están escuchando. Gracias, hermana Michelle, que está con nosotros, y nuestra directora, nuestra hermana Becky Ortiz. Es una gran bendición y bueno, vamos a darte la bienvenida y tienes la palabra. Amén. Bueno, le doy la gloria a Dios por esta oportunidad, y le doy la gracia a ustedes por, ¿verdad?, pensar en extender esta invitación para que hablemos un poco de cómo Dios salva, cómo Dios sana, cómo Dios liberta. Amén. A través del poder de su Espíritu Santo. Y para mí es una honra estar aquí y poder compartir con ustedes mi testimonio. Amén. Yo quiero, hermana Michelle, ¿verdad?, que nos hable un poco más de usted, de qué iglesia viene, cómo, ¿verdad?, de dónde es que viene del Caribe, ¿verdad?, de qué parte del Caribe, ¿verdad?, viene, y me habla un poquito más de usted. Amén. O puedo hablarte ¿verdad?, con la confianza de ti. Claro. Estamos en familia. Amén. Eso es lo más importante. Eso es lo mejor. Somos una gran familia en Cristo Jesús. Amén. Y sí, yo nací en la República Dominicana. Amén. Y vengo de la iglesia de Benecer. Mi pastor es Fabián y Carolina Reyes, en la ciudad de Magna, aquí en el estado de Utah. Amén. Amén. Bendigo sus vidas, y allí estamos perseverando para la gloria y la honra del Señor, y trabajando en la viña del Señor para rescatar las almas, ¿verdad?, que están perdidas y que necesitan esa palabra de aliento. Ahora, hermana Michelle, cuéntanos, ¿cómo fue que Dios la enamoró? ¿Cómo fue que el Señor la trajo? ¿Cómo fue, verdad? ¿Cómo fue ese cambio? Es muy fácil, ¿verdad?, dejarse seducir por el Señor. Pero a veces nosotros venimos cargando posiciones, cadenas, ataduras. Pero, ¿verdad?, como dijo Jeremías, me sedujiste y fuiste más fuerte que yo. Entonces, sí, le doy la gloria a Dios de que me permitió salir del mundo donde yo me encontraba, y que las cadenas fueran rotas. Y amén, fue progresivo. Ese enamoramiento, ese tiempo de noviazgo fue progresivo con el Señor. No de una, pero en el 2019 yo me reconcilié con el Señor. Amén. Para la gloria de Dios. Y sí, a temprana edad yo llegué aquí, a los Estados Unidos, de niña.
desde la República Dominicana, me crié en el estado de Nueva York. Para los oyentes que van a oír de allá, les mando un saludo y el Señor les bendiga a todo el que está ahí, la audiencia, el público, comparta este mensaje porque no sabemos las vidas que impactamos a través de una prédica, a través de un video, para la gloria del Señor. Y antes de entrar más profundo, quiero leer un pasaje de aquí de la Biblia, un bien cortito, ¿verdad? Porque todo es a través de su palabra. Y voy a leer en el nombre poderoso de Jesús, en Hechos, capítulo 16, versículo 16. En nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Y dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Amén. Amén. Damos gracias al Señor por su palabra. Ellas son benditas, ellas son vivas y son eficaces. No necesitan mucho de nosotros. Nosotros Amén. somos las que necesitamos de ellas. Amén. Amén. Y bueno, como le decía, sí, llegué de muy pequeña. Y voy a hablar un poquito de lo que leímos aquí. Y ya fui creciendo, ¿verdad? Fui creciendo. Y a la edad de 9, 10 años, yo me di cuenta que yo podía ver más que muchas personas, que había algo especial en mí. Y hoy digo para la gloria del Señor, pero en ese tiempo todavía yo no tenía el conocimiento. Fui instruida en los caminos del Señor, llegué a ir a la escuela dominical, a actividades de niños, los dramas. De pequeña mi tía me llevaba a la iglesia. Mi mamá no era tanto de ir a la iglesia, visitaba a veces, pero no era cristiana. Y allí fui instruida en los caminos del Señor. Amén. Para la gloria de Dios. Entonces esos son mis orígenes, las raíces que digo que la palabra nos dice, ¿verdad? Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere grande, no se apartará de él. Amén, así es. Y si se apartan, porque todo, cuando dice se aparta es permanentemente, el Señor los trae. Entonces yo fui producto de muchas oraciones, tanto de mi familia como de mis pastores y de mucha gente que ama las almas. Amén. Porque aunque no hay, a veces tú no conoces a la persona, pero Dios te pone a interceder por las almas, te pone a interceder por salvación. Y ya ahí pasó ese tiempo de mi vida. Tuve experiencias en la iglesia, sentía la presencia del Señor de niña. Mi tía siempre estaba orando por mí, pero no tenía yo esa intimidad con el Espíritu Santo, no conocía realmente a Dios, no tenía identidad de quién era yo en los caminos del Señor, ni el poder de Dios. Porque a veces también llevamos nuestros hijos, no caminen para la iglesia, tienen que preparar y esto, pero es más también que le tomen amor a las cosas del Señor y que lo hagan por amor y que ellos mismos tengan su encuentro personal con el Señor. Amén. Porque esas son las raíces más profundas, porque tú no le puedes quitar el amor del corazón a uno, por Dios. Y pasó tiempo, pasó para allá como a la edad de 11 años, viajé a la República Dominicana, desde Nueva York a la República Dominicana, y allí empezó otra parte de mi vida. Lo voy a avanzar un poquito porque es un poquito profundo, muy largo mi testimonio, pero llego a República Dominicana a la edad de 11 años, mi mamá estaba aquí, yo por motivo de familiares también de inmigración, pues hubo esa separación, ¿verdad? Que estamos orando por lo que está sucediendo ahora mismo en nuestro país.
para que el Señor obre, porque de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habitamos. Entonces creemos que Él tiene pleno dominio y control de lo que está sucediendo ahora mismo. Amén. Y Él es justo. Amén. En Él no hay injusticias. Entonces, cuando llegué allá, empecé a visitar la iglesia con mi familia, todo, pero ya como a la edad de 15 años, 14, 15 años, pues yo entré en lo que es la negación. Entré como una rebeldía, no quería como ir a la iglesia, ya no quería ir a la iglesia. Estuve en varios lugares, en varios hogares, porque estaba mi mamá aquí, en Estados Unidos, y yo pasé tiempo con diferentes amigas. De mi propia familia, tía, mi hermana, duró un tiempo, y viajé a diferentes, lo que es Santo Domingo, San José de Ocoa y Puerto Plata. Y los que son de dominicanos, bueno, conocen esas provincias. Y entonces allí lo más fuerte que pasó en mi vida fue que yo ya a la edad de 14, 15 años empecé a negar, a entrar en esa rebeldía, que los mismos cambios hormonales, también los espíritus que se apoderan quieren apoderarse de la generación que va subiendo. Amén, así es. De lo que son nuestros hijos, nuestros adolescentes, los jóvenes. Y sí, tenemos que estar orando constantemente. Si aún nosotros orando, a veces tenemos posición, imagínense que no oremos. Exacto. Y allí empiezo a dudar de la palabra, a dudar del evangelio, de si todo esto era real, si la palabra era real, si había un infierno, si estaba el cielo, y todas esas cosas. Tenían muchas preguntas. Y también yo digo que muchos años atrás también había mucha ignorancia, mucho desconocimiento de lo que son las escrituras, de lo que son los tiempos, de mucha gente. Cristo viene, ya han pasado 2000 años, ya ha pasado tanto tiempo y no viene. Pero como Él lo dice, que no lo tengamos por tardanza, sino que Él tiene misericordia para que las almas lleguen. Pero son cosas que nosotros desconocemos, y muchos jóvenes dicen, no, todavía Dios Cristo no viene, se van al mundo y todo eso. Empezó la curiosidad, entró en mí de lo que era salir, los bailes, la bebida, y no tenía yo, como es decir, ese impedimento de que mi mamá me va a decir no salga, mi papá me va a decir no salga, porque yo no estaba con ellos. Entonces entré en esa rebeldía. Duré un tiempo en la iglesia, en mi adolescencia, y me aparté. En ese tiempo que duré, fui bautizada y todo eso, pero había también una persecución en mi vida. A veces nosotros arrastramos con lo que son maldiciones generacionales y ancestrales, y desconocemos eso. En el mundo, claro, cuando venimos a los caminos del Señor, eso es roto a través del nuevo pacto, de la sangre de Cristo. Amén, así es. Pero tenemos que mantener una vida de búsqueda, de integridad, verdaderamente ser hijos de Dios. Hay muchas cosas. En Gálatas 5:19 la palabra no habla de lo que son las muchas cosas que te desheredan como hijos de Dios, que no podemos practicar porque son obras de la carne y es pecado. Entonces muchos son cristianos o llamados cristianos, están en esta práctica y creen que tienen una cobertura. Sí, porque mayormente lo que el enemigo le hace ver como que son magia blanca, magia, y como utilizan la palabra, usan palabras, ¿verdad? Piensan que, ¿verdad? Ese es mi pensar. No estamos mal, porque estamos haciendo algo, no es magia negra, es magia blanca, pero todo es magia, todo es mal. Exacto. No, y que queremos ayudar a Dios. Exacto. Y una ayudadita, porque Dios dice ayúdate ¿cómo es? El dicho mundano que creen que es un versículo que no está en la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Él sí nos manda a esforzarnos y a ser valientes, ¿verdad? No temer ni desmayar, porque Él está con nosotros. Sí. Pero a veces con todas esas cosas, porque es abominación esa práctica de lo que es la hechicería, la brujería, la idolatría,
porque es abominación a Jehová, porque estamos poniendo esas cosas en lugar de Dios. Y si yo quiero tomarme esa botellita de agua, yo lo quiero hacer en mi tiempo, cuando yo quiera. Pero ¿qué sucede? Que cuando nosotros venimos a los caminos del Señor, quizás no es el tiempo de yo tomármela. Y cuando tú haces ese tipo de práctica, aparte de que, claro, es con el enemigo, porque él no le importa darte algo, te convenga o no te convenga. En los caminos del Señor hay que esperar la voluntad de Dios. Amén. Hay que esperar el tiempo de Dios. Y las personas en el mundo quieren todo al microwave, quieren todo express, no quieren el proceso de cocinar las cosas. Entonces recurren a los brujos, a los hechiceros, para atraer ganancias, relaciones que Dios no determinó para ellos, porque recuerden, nosotros estamos en los caminos del Señor, pero el mundo fue creado por Dios. Amén, así es. Y todo el que está allí es creación de Dios. Entonces, cada persona nacida tiene un propósito. Ok, Michelle, entonces cuando tú estás ya en ese momento de la rebeldía, sí, y piensas que ahorita vas a la iglesia, estás viendo por allá, en ese mundo espiritual que estamos hablando, cuando tú dices, voy a empezar ¿cómo se llama? A trabajar o verme en este mundo espiritual tú sabes, del mundo inframundo, que se le llama. Bueno, ya a la edad como de los 16 años, de a los 15 años, yo entré en esa rebeldía, como estaba en casa ajena, como decimos nosotros. Yo quería hacer lo que yo quisiera hacer, quería trabajar, quería muchas cosas para mí que no podía. Entonces me mudó sola, con 15 años. Y ya allí fue como una oportunidad para que esos espíritus llegaran a mi vida, para que yo trabajara lo que es la hechicería. Y después llegaron a mí a través de sueños, a través de personas que yo conocí en la calle, y me daban mensajes como de lo que el propósito que ellos determinaban que yo había nacido, ¿no? Desde pequeña tú tienes eso para trabajar. Ya como te lo llaman dones, porque le dicen, tú tienes un don. Un don, una luz, una aura. Exacto. Toda esa, la vibra, el karma. He visto muchos cristianos con que good vibes y ese tipo de t-shirt, ese playera o como la llamen, no son cosas que son de parte de Dios. Entonces, sí, me decían, tú naciste para eso, nosotros... Así, ya a la edad de 16 años. Entonces la gente te tiraba ya, porque claro, era el mismo Satanás tirándote esos dardos, pero tú decías, yo tengo algo especial, que muchos no lo tienen. Sí. Entonces... Es como nosotros como cristianos, cuando le decimos a una persona, wow, tú eres aunque la persona esté en el mundo, le decimos, tú tienes un llamado profético, tú tienes un llamado evangelístico, Dios tiene grandes cosas para ti. Pues así mismo hace el enemigo, ¿verdad? Pero hace lo contrario. Exacto, porque es un imitador. Ajá. Y bueno, cuando los jóvenes están creciendo también tienen mucho amor a lo que es el dinero. Y la falta de identidad. Y falta de identidad. Y en lo que es el dinero, lo que es el poder, lo que es poder tener el control de las cosas. Porque una de las cosas de los jóvenes y los adolescentes es que ellos quieren estar en control. Exacto. ¿Verdad? Y yo sentía que eso me atraía porque yo estaba en control. Se creía yo. Hasta que más adelante yo vi que el que tiene el dominio y el control es Jehová de los ejércitos. Amén. Él es que decide. El hombre propone y Dios dispone. Amén. Y entonces ahí yo comencé, fui instruida en lo que, introducida en lo que fue el ocultismo. Una de las ramas del ocultismo, que es la brujería, la hechicería, a través de una vecina que me presentó ese mundo. Me empezó a decir lo que era la lectura de la taza, que para mucha gente es normal. O sea, en los países de uno se toman un café normal, ahí secan su taza. Y que si los numeritos, que si qué va a pasar esta semana. Nosotros decimos la charla de patio, o sea, que eso es una costumbre. Y sucede que no todo el mundo lo hace, claro que no,
pero ya lo que tienen una tendencia son más vulnerables, es más fácil para el enemigo seducirlos y engañarlos. Sí. Y esta vecina me dice que sé que esa taza, yo no tenía ningún conocimiento. Conocía ciertas imágenes porque de niña había una persona que nos cuidaba y tenía altar, pero ella era católica. Y esa es algo que yo quiero también entrar en ese detalle, que hay una línea muy fina en lo que es el catolicismo y lo que es la brujería. Sí. ¿Por qué? Porque muchas veces, o no muchas veces, están sincretizados lo que son los santos católicos, que son los ídolos, a lo que es los demonios de altares, lo que llaman santos, que también le dicen santos, que sabemos que son demonios. Entonces, ya ahí yo empiezo con lo que es la lectura de la taza. Yo no podía ver nada en ese momento, ella me dijo, concéntrate, enfócate, para que lo puedas ver. Y ahí yo empecé con la lectura de lo que es la taza, empecé a hacer baños de suerte, empecé a hacer trabajo, y era una ganancia, igual que esta muchacha, ¿verdad? Era una ganancia deshonesta, en el sentido de que el único que tiene el control de la vida del hombre a futuro y sabe lo que le tiene al hombre, a nosotros, es Dios. Porque Él es el que escudriña la mente y prueba el corazón. Y nosotros no tenemos, no podemos creernos, cuando se practican ese tipo de cosas, nos creemos igual a Dios. También, en otras palabras, cuando tú ya estabas iniciando, tú estabas practicando todo eso, ya había ganancia, había dinero, billuyo, sí, o como le quieras llamar. Entonces, tú en ese momento tú te sentías que tenías, digamos, un dominio, o sea, que podías entrar al mundo ese espiritual, ¿verdad? Diabólico. Y allí tú decías, tengo poder. Entonces tú te igualabas a un poder como semejante a Dios, ¿no? Decir, bueno, si Dios tiene poder, yo también tengo poder. Algo así. Tú te sentías que decías, yo puedo hacer esto. Yo le puedo hacer muchas cosas a mucha gente que le puedo ayudar a salir de ese problema, pero claro, usando los medios de lo que son los demonios. Sí, pero lo hacía, pero nunca como creyendo que era igual a Dios o contraria a Dios, porque algo que... Sí, me doy al poder. Ajá, sí, el poder, pero algo que hay mucho engaño es que supuestamente tú estás con Dios. O sea, supuestamente tú estás trabajando para Dios, ayudando a la gente. Como que nosotros somos quienes para hacer algo. Bueno, te botan del trabajo, no, yo voy a hacer que te vuelvan a contratar ahí, por decir. Entonces, tú estás doblegando la voluntad de una persona con poderes que son diabólicos. Correcto. Y que todo pasa con una razón y un propósito. Y cuando nosotros hacemos eso, estamos yéndonos en contra de la voluntad de Dios. Amén, así es. Y bueno, se usa la Biblia, los resguardos se preparan con la palabra, los resguardos que son para que lo usan ellos para protección, pero sabemos que Dios es el que guarda al hombre, Él es nuestro guardador. Amén, así es. Entonces es un mundo de mentiras y engaños, pero la persona, bueno, que la Virgencita, que este Santico, que el San Judas Tadeo para los casos difíciles, y se envuelven en ese mundo y tienen un santo para cada problema, como dicen. Y nosotros tenemos un Dios que es para todo. Que es para todo, ¿verdad? Amén. Para todo. Él es el que tiene el poder para todas las cosas y el dominio. Y ese es el engaño, que muchas personas son atraídas porque van a un altar, tú vas a un altar de un brujo y lo primero que tú vas a encontrar es una Biblia. Exacto. En el altar. Hasta el agua bendita. Encuentra la Biblia, encuentra todas esas cosas, entonces tú dices, no, pero la persona tiene la Biblia. Porque hay una pequeña confusión entre lo que es un brujo y lo que es un satanista. Entonces, Explícanos. Bueno, el satanista es uno de los enemigos principales de nosotros como cristianos, porque es enemigo de Dios. Acuérdate, va en contra de lo que es Jesucristo y la obra redentora, la obra de salvación. Entonces, mayormente
igual cuando un satanista entra a una congregación, entra a destruir la familia, los matrimonios, los hijos. Es más fácil tú convencer a través de la palabra a una persona practicante de brujería y hechicería a uno que está en el satanismo. Okay. Porque su meta principal es destruir la iglesia, destruir los pastores, destruir el evangelio como tal. El brujo es más lo que está tratando de obtener dinero, ¿verdad? Acuérdate que el satanista obtiene dinero directamente del enemigo, directamente de Satanás. El Señor lo reprenda, el fuego de Jehová lo consume, en el nombre de Jesús. Entonces lo obtiene directamente de él. Pero el brujo, el hechicero, lo que hace es que lo hace a través de las personas. Y siempre cree que está ayudando a la persona. Bueno, te hago un baño, te traigo tu marido para atrás, te traigo tu mujer para atrás, ¿verdad? Y yo recuerdo que yo tenía voy a hacer ese paréntesis ahí, una conocida, recuerdo de mi mamá, que ella viajó de Nueva York a Haití a hacer un trabajo para que regresara su pareja. Y cuando la pareja, sí, ella cuando vino de Haití, sí lo encontró. Pero ella cambió lo que Dios permitió. Aún en el mundo, le decimos, no, eso es como que en el mundo. No, en el mundo hay personas, Dios te llama del mundo. Dios tiene un trato con la persona, aún están ahí, porque si no nadie llegara a los caminos del Señor. Amén, así es. Somos confrontados por el Espíritu Santo, el que convence de pecado, justicia y juicio, si no, no llegáramos a los caminos del Señor. Entonces, ¿qué sucede? Que esta mujer ya le hizo ese trabajo al marido que regresara, y duraron, creo que como una semana más o menos, no recuerdo el tiempo correcto. Lo que sí recuerdo que mi mamá empezó a relajarla después, como a bromear con ella, y le dijo, porque como a la semana de eso, el marido le dio una golpiza grandísima por celo. O sea, le hizo una ligadura de alma. Lo ató tanto ese brujo que ella fue a ella, que casi la mata. Lo que sucedió fue una violencia doméstica, porque tú estás violentando la voluntad de una persona. Y diremos, no, sí, pero esas son las cosas, por eso está Jezabel en la Biblia. Hay cosas que son espirituales. Y sí, ahí pasó ese tiempo, entré en lo que ya más adelante de lo que es la lectura de la taza, entré en lo que es más profundo, eso va avanzando, va subiendo de rango en lo que es la visión, la lectura, cómo te hablan, cómo se dirigen a ti. Ya no iba una persona a decirme, sino que ellos mismos me hablaban. Y los demonios te hablaban a ti. Sí, los mismos demonios me hablaban a mí, me indicaban, este trabajo se va a hacer así, tú vas a coger estas hojas, tú vas a comprar este aceite y tú vas a poner este servicio y tú vas a cobrar esta cantidad. Oye, ustedes daban también la cantidad que tenían que cobrar. Oye. Ok, hablando de eso, eran economistas también. Para las personas que nos escuchan, ¿verdad? Y nos están viendo, la voz audible, ¿verdad? Voz audible, ¿verdad? Como el Señor nos habla, ¿verdad? No todo le habla el Señor. Sí. Digo, el Señor me habla, pero el Señor no me habla audible, ¿verdad? El Señor habla de diferentes maneras, pero los demonios hablan igual. Sí, te hablan igual, inclusive ya en los caminos del Señor, que yo le conté esta revelación. Después, si tenemos el chance, yo le hablo de eso. Vino a hablar conmigo, queriendo hacer trato conmigo, queriendo hacer un pacto, y yo se lo comuniqué. Yo era nuevecita en esos días en los caminos del Señor, creo que no tenía ni 2 meses, porque cuando él ve que te perdió, ¿verdad? Él va a levantar oposición. Y vienen los procesos, y vienen las pruebas, y vienen para empujarte a que tú vuelvas a hacer lo mismo. Entonces sí es audible. Ellos te pueden hablar a través de sueños, te pueden hablar a través de imágenes, casi igual como te habla el Espíritu Santo. En lo que el Espíritu Santo te puede dar un mensaje completo a través de esa botellita de agua. Amén. A través de este micrófono.
porque Dios está en todas partes. Entonces, Él nos habla de diferentes maneras, pero también el enemigo, ¿verdad? Son huestes de maldad en las regiones celestes. O sea, están en los aires, se mueven en los aires, son principados, son potestades, y te hablan a través de la atmósfera. Pero también hay personas que le hablan audible. A mí mucho me hablaban era a través de sueños y a través de personas directamente que no me conocían. Yo recuerdo, pues, te decía fuera de cámara, te decía de una persona que conocí, puertorriqueña, que fue una de las, tuve varias personas, pero fue una de las mentoras, madrinas en ese mundo del ocultismo, y me habló. Así fue que yo entré en contacto con ella. Yo fui a vender una mercancía y su esposo me dijo: mi mujer quiere hablar contigo. La segunda vez, cuando fui a cobrar el dinero, me dijo: mi mujer quiere hablar contigo. Yo le dije: sí, yo paso después. Me dijo: no, ve ahora. Yo le dije: bueno, ya estaba lloviendo. Perdón, yo le dije: yo voy después. Me dijo: no, ve ahora. Y después yo como que pensé, ¿cuál es la urgencia? Y después me dijo: mi mujer es santera y ella quiere hablar contigo. Ah, bueno, yo como estaba bien metida en eso, no, yo voy ahora mismo, dame la dirección. Cogí para allá. Ahí empezó otra travesía en mi vida. Me profundicé más en lo que era ese mundo. Ella me enseñó a lo que es la sincretización a través de cuadros, a través de imágenes, a través de objetos. ¿Cómo se trabaja eso? Sí, que por eso a veces tú entras a casas, ¿verdad? Y tú sientes esa influencia. Nosotros como cristianos, ¿verdad? Sentimos esa influencia entre brujos. Tú puedes entrar a la casa de un brujo, tú trabajando la brujería, y tú sabes que esa persona trabaja la brujería. Eso es como cuando el fuego, la chequina de Jehová, el fuego está en una persona. Amén. Y tú empiezas a hablar con esa persona, hablan el mismo lenguaje en Cristo. ¿Por qué? ¿Y por qué hago esas comparaciones? Porque también hay una línea muy fina y a veces podemos ser engañados por el mundo de la tiniebla, por personas que llegan a la iglesia y tienen apariencia, ¿verdad?, de justicia, pero en verdad son lobos rapaces, no son cristianos, tienen una doble moral, tienen una doble vida. Y lo bueno es que bajo el discernimiento de espíritu, ¿verdad?, dice que nada quedará oculto, que todo será manifestado, y el Señor nos revela. Amén. Para la gloria de Dios. Amén. Y eso sucede que yo, en vez de tener un altar visual, yo tenía objetos, porque no quería yo como las imágenes. Ya más adelante yo vine para Estados Unidos, de República Dominicana viajé para acá y seguí trabajando ya más profundo. ¿En dónde empezaste a trabajar? En el Bronx. En el Bronx, En el Bronx, sí. Y iba a comprar a las botánicas, me decían lo que tenía que comprar y todo eso. Pero cuando siempre hubo esa ganancia de dinero, pero nunca hubo paz. Nunca hubo paz, porque el único que te da esa paz que sobrepasa todo entendimiento es el Señor. Viene de Él. Amén. Y el dinero tampoco te rinde. Nunca que tú tengas que hablar mentira, que tú tengas que hacer algo deshonesto, que tú tengas que ir en contra de la palabra de Dios, vas a ser bendecido. Al contrario, uno lo que acarrea es maldición, y la palabra nos lo dice. En Éxodo 20 nos habla de lo que es la maldad, de lo que es la idolatría, de lo que es que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que aborrecen el nombre del Señor. Cuando tú practicas eso, pues también a través de las maldiciones generacionales se sucede que afecta a nuestros hijos y nuestros nietos y nuestra familia. Los eslabones. Es como en mi caso no lo trabajo mi mamá ni mi papá, pero sí abuelos, bisabuelos, tías y así. Y eso abre puertas en tu familia, portales. Y si tú no tienes esa cobertura de parte de Dios, pues quedan expuestos a lo que es la maldad. Y ya cuando yo en Nueva York, ya durante los años, pues yo llegué a trabajar de lo que es la taza, pasé a lo que es la baraja, pasé a lo que es el tabaco. Ya desde Dominicana sí lo hacía el tabaco, pero aquí se hizo más fácil.
porque aunque parezca hay una gran población que busca lo que es el ocultismo. Y muchas personas lo que buscan más es el dinero, es fama, es riqueza, es yo quiero tener dinero. El poder. Y ya es muy peligroso porque ya al final ya no te van a buscar a un brujo para que le haga eso, sino que van a pactar directamente con el enemigo. Y por eso muchos entran en lo que son los Illuminati. El Señor los reprende en el nombre de Jesús, pero ese es otro tema. Entonces se van profundizando y ya las barajas, el vaso de agua, la papa, la vela. Todo eso llegué a estar en ese mundo. No es algo de lo que yo me siento orgullosa, pero es algo que hoy, como ahora mismo, yo puedo transmitir un mensaje de salvación, de liberación, de que no importa cómo tú veas tu casa, tus hijos, tu familia, sigue orando al Señor, sigue clamando, sigue intercediendo, porque el Señor los trae. Amén. Él rompe cadenas. Amén. Y conoceréis la verdad, dice Juan 8:32, y la verdad os hará libre. Y eso fue lo que pasó en esta historia, que esta muchacha con ese espíritu de adivinación conoció lo que era la verdad. Amén. Fue libre a través de la reprensión, del poder de Dios. Y si vemos más a profundidad en esta historia, hoy en día vemos esto en las iglesias, que es lo que trata de traer oposición es a la oración, porque decía que era la oración. Entonces en la oración hay poder, en la oración las cadenas son rotas, recibimos liberación. Amén. Y sí, ya más adelante yo seguí en ese mundo, por muchos años me mudé en el 2015, vine para acá, para Utah. Y aquí ya seguía, me entré en más profundidad, yo estaba esperando lo que le dicen una demanda, una ganancia, y yo la había consagrado a lo que es el altar, a lo que es pactar. Yo la había pactado y había dicho, si yo consigo este dinero, yo voy a trabajar fijo, porque yo a veces trabajaba y a veces no trabajaba. Entonces la gente iba y le decía, yo no quiero trabajar hoy, o a veces me enojaba porque no estaba como produciendo dinero, y yo lo agarraba todos los santos, porque lo que ellos llaman santos de altar, son demonios, imágenes, ídolos, y lo metí en un closet y no lo dejaba, no le ponía servicio, no lo trabajaba. Entonces cuando hacía eso, bueno, pues era como que entraba ese desánimo, pero era por el dinero, es decir, entonces a veces venimos al evangelio y somos procesados en diferentes áreas para saber qué tenemos dentro, y si en verdad somos hijos de Dios. Amén. Los procesos te identifican qué hay dentro de tu corazón. Amén. Y te quería preguntar, porque algo que viví, y qué mejor que me puedes contestar, aunque yo sé que el Señor ha contestado, y yo sé que el Señor, ¿verdad?, te deja ver más allá, y Él habla como hemos hablado. Dios habla de diferentes maneras, y cuando buscamos, ¿verdad?, realmente su rostro, y buscamos, ¿verdad?, una respuesta, Él nos la da. Pero te hago la pregunta porque hay cosas que pasan en muchas personas, ¿verdad?, que son curiosas, y a veces piensan que no. Y te pregunto, yo conocía tenía una amistad, ¿verdad? Supuestamente eran amistades. Y ellos sabían que nosotros éramos cristianos. En mi casa pues somos cristianos, vamos a la iglesia. Para aquel tiempo no estábamos como estamos ahora, ¿verdad? Más sometidos al Señor. Yo creo que, ¿verdad?, pero ellos nos invitaron a su casa. Y mi nena, por curiosidad, vio el altar y había unos purrones y todo. Y cuando yo veo eso, yo me asusté, porque como cuando de niño pues uno, pues por curioso, y me dirá que uno le van hablando. Y cuando ellos nos invitaron a comer a su casa, y no querían que yo le ayudara en la cocina, no quería que yo tocara nada de la cocina, pero en un momento dado que nos dejaron solos, yo le dije a los de casa, hay que orar, porque esto nos están ofreciendo. Yo le dije, nos lo están dando a comer, pero vamos a orar, pero orar como es,
para todo lo que las maldiciones que nos quieran echar, rompa. Porque tengo entendido que los satanistas, ¿verdad? Lo que si dejan caer a personas de la iglesia, o sea, a un pastor que caiga, un miembro de la iglesia, ellos adquieren, ¿verdad?, unos beneficios. Sí. ¿Qué pasa? Bueno, adquieren unos beneficios y también tienen consecuencias cuando no, ellos tienen un tiempo para hacerlo, ¿verdad? Entonces cuando no lo hacen, pues también sufren la consecuencia de lo que son su agente, a lo que ellos se reportan. Pierden trabajo, pierden casa, pierden... Lo comento, ¿verdad? Porque llegó un momento que iban a casa y querían que yo a la brava comieran de las cosas que yo hacía. Yo no comía. Yo le decía, ¿por qué no comen ustedes primero? Antes de ofrecérmelo a mí. Coman, si me lo traen vamos a compartir. Llegó un momento que no quisieron llegar más a la casa. Perdieron trabajo, perdieron muchas cosas y se tuvieron que ir del estado. Entonces, yo no digo que fue por violar, sino porque cuando uno se mete en las cosas del Señor, el Señor te deja sentir. Sí. Y eso a mí me chocó mucho, porque gracias a Dios que en mi casa, pero hubo una de mi casa, la nena mayor de mi casa, lo voy a decir, fue la que cayó de la gracia. Y yo entiendo, porque para mí entender fue por ese ligamento, la amistad que hubo entre ellos. Sí, porque la palabra nos dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, y más cuando una gente es practicante de todas esas cosas, pues debemos de cuidarnos. Claro, no vamos a vivir todo el tiempo asustados, porque a libertad nos llamó el Señor. Amén. Pero todo lo que se tome con acción de gracia, santificado, todo es bueno para comer. Lo único que, claro, si tú sabes que eso está siendo consagrada, esa comida a ídolos. Yo recuerdo en mis inicios también, nos invitaron, antes de invitarnos yo hago un sueño y le digo a mi hermana, me soñé que había un moro, nosotros decimos moro negro, que es el arroz con la habichuela negra o frijoles negros, y eso le decimos moro negro. En lo que es la brujería se usa mucho ese tipo de comida, pero sin sal. Entonces yo le dije, yo soñé con un moro negro y yo no he cocinado eso, ni sé de nada, pero en esos días nos invitaron, como a los 5 días eso, nos invitaron a que iban a trabajar en una casa y que nos fuéramos de pasadía nosotros para allá. Y yo llegando a la casa, desde que yo me paré en la puerta, yo iba con mi hermana, mis hijos y todo, empecé a ver, el Señor me empezó a mostrar cómo está esa casa. Ya yo era cristiana y yo empecé a ver ranas, como muchos artículos, muchos objetos que yo conozco aún, porque el conocimiento no se te va. Imagínate, no, yo borré todo de mi chino. No, tú no vives en lo que es el pecado ya, pero no que tú lo borraste. Entonces cuando yo llegué vi todo eso, y cuando fue a brindarnos a servir la comida, que era moro negro, y yo le dije, vamos a orar, el que quiera comer, coma, pero yo personalmente no pienso comer de eso, porque a mí me fue dada una revelación y no comí. Ya después, más adelante, como fue avanzando la hora y ellos estaban hablando, ellos no sabían, yo esperé, ¿verdad?, que se introdujeran ellos a hablar, y el marido, como a forma de chiste de la mujer, dijo, sí, nosotros somos así, ¿no? Lo que es dinero, se van tanto en ese trabajo de construcción, algo así que estaban haciendo. Pero nada, nosotros tenemos ahí un Buda, y con ese Buda nosotros adquirimos dinero. La esposa mía tiene en ese cuarto, o sea, ella tenía tal, y tenía un Buda, dijo, como del tamaño del hijo tuyo, que ella le ponía servicio. Y que el Buda también viene de lo que son el espíritu de gula, de lo que es la comida, que son espíritus que se posicionan en el estómago, y a través de la comida, a través de la boca. Entonces yo dije, míralo aquí, lo que era. Bueno, yo cubrí mi familia y eso, pero nosotros tenemos que tener cuidado en eso de estar comiendo así. Y claro que si usted está viviendo de acuerdo a la palabra de Dios, y como mismo tú me dijiste,
pues no estábamos sirviendo a Dios como ahora. Entonces, si tú eres un cristiano light, un cristiano de esos que no ora, que no ayuna, que no, o sea, tiene una vida descuidada, pues estás expuesto a todo eso. Amén. Pero cuando en verdad nosotros servimos a Dios, pues el Señor eso no sabe a nada. Son ellos que se convierten a nosotros, no nosotros a ellos. Michelle, yo tengo otra pregunta. ¿Qué nos puedes hablar acerca de las transportaciones mentales o algo así que salen de su espíritu? ¿Lo trabajan en otro nivel otras personas en la brujería o el satanismo? Sí, bueno, hay trabajos que muchas personas usan y se teletransportan, ¿verdad? En lo que es la brujería, tú puedes ir, por eso nosotros decimos, bueno, yo cubro mi casa con la sangre de Cristo como cristiano. Amén. Se levantan muros en mi casa porque ellos visitan. Tú puedes, entre los brujos, tú puedes ir a tumbarle un trabajo a otro, como si un cliente te paga a ti para hacerle un trabajo, ¿verdad? Y otra persona, que es la persona que tú le estás haciendo ese trabajo, va donde otro contrario, por decir así. Esa persona puede ver tu trabajo. No siempre. Hay trabajos que lo hacen a medianoche, que lo hacen en la oscuridad, para que cuando el otro consulte, pues la gente va y le dice, no, tú no tienes ningún trabajo, no, a ti no te están haciendo nada, tú lo que necesitas un baño de suerte. Pero también es porque se hace invisible el trabajo que está haciendo ese otro brujo por la hora en que lo hizo. Ellos que son de más alto rango tienen la capacidad de transportarse a ver ese trabajo o a tumbar ese trabajo a la casa de la otra persona. Es como en este mundo, ¿verdad? Llegaron personas a ir a mi casa y también están lo que le llaman centinelas, que son personas entidades, demonios que preparan y consagran a las personas para que como cuiden su casa. Como nosotros los cristianos que decimos, cubro mi casa con la sangre de Cristo, sello poste de intelecto con la sangre del Cordero, pues ellos usan lo que son los demonios para cubrir su casa. Entonces, entre ellos mismos, pues como son el mismo ocultismo, pues no pueden entrar. Y así yo recuerdo también en una ocasión, la gloria de Dios, sí he tenido experiencias así sobrenaturales con el Señor, y yo recuerdo que yo estaba recostada y ella estaba como quedando dormida, y yo vi una figura de lo que es la muerte, como si fuera lo que le dicen la Santa Muerte. El Señor la reprende en el nombre de Jesús. Amén. Así. Y con el hacha y todo, pero estaba suspendida en el aire. Y me dijo, yo vine para entrar. Me dijo, así me habló esa figura. Yo vine para entrar, pero tu casa está sellada. Ya yo siendo cristiana. Y yo le dije, oh sí, mi casa está sellada con la sangre de Cristo. Y yo hizo como los muñequitos así y se esfumó. Ya no la vi más. Entonces por eso nosotros tenemos que cubrirnos. ¿A qué fue? Ya eso hace años de eso, que como algunos, fue al principio como algunos 4 años. Y yo vi esa imagen. O sea, el Señor lo puso en evidencia de que eso estaba operando en el mundo espiritual, pero también el poder de Dios fue evidenciado de que no tienen potestad sobre un hijo de Dios. Amén. Amén. Y ya adelantando las cosas, pues sí trabajé más de 15 años, duré en el ocultismo. Y en el 2000, cuando yo le dije que consagré esa demanda legal que tenía, recibí ese dinero, compré propiedades, hice y viré, como decimos los dominicanos, hice de todo. Y ya al final yo dije, yo voy a trabajar 1 año, voy a trabajarle permanentemente. Y sucede que después de un tiempo, yo te había dicho que iba a ser una fiesta, lo que le dicen trillé, que es la fiesta de los demonios, son fiestas de palo en Dominicana. Hay mucha gente que escucha palo porque le gusta, pero la música, a través de la música hay mensajes subliminales, a través de la música, así como nosotros adoramos a Dios y de alabanza a Dios,
también se adora al enemigo y se adoran a los demonios. Y esa adoración le rinde un culto a Satanás a través de los palos y los toques. Entonces, yo lo hacía no creyendo que estaba adorando a Satanás. Nunca lo hice como una adoración a Satanás, sino que en ese mundo se hace como a tus raíces, a tu cultura, a tu origen, a lo que tú eres, supuestamente, lo que es la llamada 21 división de los misterios. El Señor lo reprende en el nombre de Jesús. Y cuando fui a hacer esa fiesta, pues tuve consecuencias muy grandes. Yo la fui a hacer como para, según yo, para obtener más ganancia, para entrar en otro rango, en otro nivel. Y porque la debía. Y cada vez que una persona que trabajaba la brujería trabajaba en eso, en el ocultismo, ni me conocía y me decía, tú debes algo. Así me decía, tú debes algo. Yo le dije, yo lo sé, yo lo voy a pagar. Así me decían gente que no me conocían. Entonces, llegó cuando obtuve el dinero, hice la fiesta. Después de ahí fue un portal muy grande que yo abrí en el mundo de las tinieblas. Entraron muchas entidades, duré mucho tiempo sin poder dormir, ataques hacia mis hijos, amenazas de muerte y todas esas cosas. Las personas viven como dicen, ¿verdad?, en un desconsuelo, porque no hay paz ni tranquilidad. Entonces vienen los ataques de pánico, vienen todas esas cosas. Sí, son muy reales, porque tú puedes poner un plato ahí, si no hay nadie aquí, no hay nada, porque se cae y se explota. Y por eso, como yo vengo de ver todo eso, esas manifestaciones, yo sé que es tan reales. Y ya en el Evangelio como cristiana, y yo veo a alguien, yo puedo saber a través del Espíritu Santo cuando una persona está siendo influenciada, cuando está endemoniada, necesita liberación, y por más que tú le ores a esa persona, no va a recibir, porque necesita ser libre. Tanto de que puede ser algo que ellos abrieron puertas, o algo que vienen arrastrando de maldiciones generacionales, y que cuando yo estoy en el Evangelio ahora mismo, yo no estoy exenta de que vengan. Dice que vienen a ver cómo está tu casa. So, ellos van a venir, ellos se quedan gravitando en los aires. Todos esos demonios, todos esos espíritus inmundos que salieron de mí, que salieron de mi vida, de mi familia, de mi generación, no es que, se fueron y no volvieron. Ya no volvieron. Siempre te van a estar gravitando. El que viene del alcoholismo siempre va a tratar de atacar. Claro que hay cosas que tú lo superes y ya el Señor los rompe totalmente. Entonces no tienen ese poder de convertirte otra vez a ellos. Y eso es una de las cosas que nosotros en eso estamos equivocados en cuanto a lo que es la liberación. Y hay un tabú. Hay un tabú con lo que es la liberación, hay un tabú con lo que es que la persona suelte las cosas. Si yo no hubiese sido libre y no hubiese recibido esa liberación a través del poder de Dios, quizás no estuviera en los caminos del Señor. Por eso mucha gente se arrepiente, llega al camino del Señor y se aparta. ¿Y cuándo es cuando tú, abriste esa fiesta, hiciste eso ahí? De ese tiempo, lo terminas eso, y cuando tú piensas que hay un impacto de Dios sobre tu vida. Exacto. Bueno, mientras yo estaba haciendo esa fiesta, que no lo sabía en detalle, mi mamá, mi familia, aquí mi mamá ya se congregaba ahí en la iglesia con los pastores, ¿verdad?, donde yo voy, y le había pedido a los pastores que oraran por mí, que fueran a mi casa, que oraran por mi casa, cancelando, orando, ¿verdad?, intercediendo por la salvación mía y de mi casa. Amén. Entonces también mi familia siempre ha orado, mi familia, mis tías, mis primas son cristianas, muchas nacidas en el Evangelio, muchas familias, muchas de mi casa, puedo decir, somos todos más cristianos que otra cosa. Entonces sí tenía mucha gente orando por mí, la gloria de Dios. Y cuando yo hago esa fiesta, pues me fue tan mal, ¿verdad? Y yo allá le decía al Señor, ya cuando vi que había tantas cosas, que mis hijos estaban siendo afectados,
fui a río, fui a playa, fui a cementerio y muchas cosas por tratar de pagar supuestamente algo que yo debía. Pero cuando yo, en mi adolescencia, yo servía al Señor y yo nunca me acordé de esa promesa que yo le hice a Dios, pero sí me acordé de la que le hice al altar. Entonces, yo llego de allá, le digo al Señor, bueno, si tú me permites llegar, yo voy a ir a la iglesia, porque a veces nosotros decimos así, pero al Señor no le interesa que tú vayas a la iglesia. El Señor le interesa que tú le entregues tu corazón. Amén. Sí, sí. Y yo, pero en mi ignorancia, yo le decía, si tú me dejas llegar viva a Estados Unidos, yo voy a la iglesia. Y así dije, pero tampoco era tan dura, tampoco dije, yo me voy a reconciliar con el Señor, yo voy a ser cristiano, porque yo decía, yo no puedo. Y es como, le decía a mi mamá, bótale todo eso, que yo le dejé la llave de mi casa. Y ella lo podía botar físicamente. Tú le puedes botar la juca a tus hijos, tú le puedes botar el alcohol, tú tienes que primero botarlo de su corazón, porque eso está arraigado. Primero es trabajar en ellos. Ella podía derrumbar ese altar físico, claro, pero yo lo tenía dentro de mí. Okay. No, yo tenía que soltarlo. Y en ese tiempo, cuando llegué de allá, yo me empecé a sentir que ya el Espíritu Santo estaba tratando conmigo. Y no iban clientes, no podía trabajar, no podía ver, trataba de consultar a través de la baraja, a través de diferentes cosas, y no veía yo. Ni en la tacita tampoco. No, la taza yo la dejé hacía mucho tiempo, ya yo nada más, porque cuando tú vas en ese mundo subiendo de rango, ya las otras cosas, lo que hace es que ya tú no ves la taza, porque ya tú ves otras cosas, ves a través de imágenes, de figuras. Entonces ya tú no, como que quien dice, eso es principiante, como tú no lo necesitas. Y yo le decía a mi mamá, a veces yo estaba preparándome para trabajar y llegaba mi mamá. Y yo le decía, no, mami, vete, porque yo cuando tú estás aquí, yo no puedo trabajar. Hoy como cristiana, ella me pregunta, y Michelle, ¿era verdad? Era verdad que tú no podías trabajar cuando yo venía. Entonces, a veces las oraciones, nosotros creemos, ay, están en el aire. No, las oraciones nosotros, el Señor recibe nuestra oración. Y sí, lo que pasa es que también nosotros debemos esperar el tiempo de Dios. Así es. Amén. Y llegó ese tiempo en donde fui confrontada por el Espíritu Santo, fui varias veces a la iglesia, no quería quedarme. Los mismos demonios que habitaban en mí me sacaban de la iglesia, y siempre menciono eso que mi mamá me dijo, bueno, yo lo único que sé que esa gente que se van a mitad de culto es porque están endemoniados. Y yo me quedé pensando, pero ¿cómo va a ser? No, yo no tengo demonios. Pero tú nunca te identificaste que estás endemoniada. No, porque esa persona nunca cree que está endemoniada. Exacto. ¿Y por qué? Porque resisten la palabra. Hay personas que resisten la palabra, que van a los ayunos, que van a la oración y que van a todo eso y necesitan ser libres. Porque eso va a depender de la resistencia de la persona también. Pero cuando el Espíritu Santo ya empieza a trabajar con ellos, pues son atraídos y seducidos por Dios. Y eso fue lo que pasó, que ya yo empecé a visitar, y la última vez que fui le dije, háblame, y al Señor, háblame, si tú quieres, si tú eres el camino, porque todavía yo tenía todas esas dudas de lo que era la palabra, de quién la escribió, de todas esas cosas. Tenía que ser el mismo Señor que tratara conmigo. Y yo le decía, háblame, directo. Entonces yo le puse como la señal de vellón, yo le puse señal a Dios. Y yo digo que Él lo hizo por su misericordia, porque Él no tiene que hacer nada por nosotros. Amén. Y le dije al Señor, si tú quieres salvarme, si tú quieres hacer algo conmigo, si en verdad tú quieres salvarme, pues háblame. Si yo sigo con esto del altar, total, yo no le estoy haciendo daño a nadie. Yo decía, o tú eres el camino, o tú eres el camino, Jesús. Fue como una pequeña oración que yo hice en mi mente, y me fui ese día a la iglesia y me quedé el servicio completo, ya no me salí del servicio, y ahí entonces
Al final pasó la prédica, pasó todo, y yo dije, bueno, según yo, ya yo estaba libre de que me dijeran algo, pasó la prédica, pasó la parte de la administración, y yo dije, bueno, no me hablaste, así que este negocio se rompió, dije yo. Entonces, pero como Dios no se queda con nada, cuando Dios pone sus ojos en una persona, él lo hace. Se me acerca mi actual pastor, Fabián Reyes, y me dice, tú le pediste una respuesta al Señor, y el Señor hoy te dice que Jesucristo es tu respuesta. Y eso impactó mi vida, de yo decir, wow, algo que yo solo se lo había dicho a Dios, solo Él lo sabía, me fue revelado. Y ahí también se manifestó lo que es el amor de Dios. Amén. Y muchas veces nosotros somos convencidos por su amor, por su poder, pero por su amor, de decir, ¿por qué? Si yo no soy nadie, ¿verdad? Te plació darme esa respuesta de que tú eres la respuesta. Y yo me fui, me llevé esa palabra. En cada servicio, cada vez que una persona visita la iglesia, está escuchando palabra de Dios. Y la palabra de Dios no retorna a él vacía, algún efecto hace en la vida del hombre. Y yo me fui igual de esa palabra en mi corazón, medité en ella la semana completa, y Dios venía tratando conmigo, pero uno es duro. Más porque, bueno, si yo me meto a la iglesia, pues ya yo no voy a trabajar esto, y ya de qué yo voy a vivir, qué yo voy a hacer, y vienen todas esas dudas. Y muchas dudas también a las personas que están en el mundo, que me escuchan, solo es rendirse a Dios. Solo es decirle, Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Yo me rindo a tu voluntad. ¿Por qué? Porque nos preocupamos, en el mundo nos preocupamos qué vamos a comer, o la pareja que tenemos, o cómo yo voy a hacer esto. Si yo no sé otra forma. Si solo yo tengo personas que lamentablemente han llegado, se han apartado, gente que trabajaba eso conmigo, que eran plaza mía, que eran ayudantes de trabajo, y han tratado de llegar a los caminos del Señor, llegan pero se apartan. Muchos han sufrido consecuencias muy graves en su familia, en su generación, porque el enemigo te da, pero también te quita. O siempre te quita, porque nada de lo que Él da es gratis. El único que da sin pedir nada a cambio es Jesucristo. Amén. Amén. Y no da esperando. Cuando lo dio toda su vida por nosotros en la cruz del Calvario, y no habíamos ni nacido, o sea, la salvación de la humanidad. Entonces, ahí ya el fin de semana, como pasaron como 2 fines de semana, yo me quedé pensando, ya no había yo prendido más el altar, seguía hablando con el Señor en mi mente. Pero ese fin de semana yo compré, fui con un amigo, compramos cerveza, dije yo voy a tomar y eso. Por eso digo, el hombre propone y Dios dispone. Amén. Y que veamos ese impacto, que el día que tú menos pienses es el día que Dios te escoge. Es el día que Dios hace ese milagro, es el día que Dios contesta esa oración. Amén, amén, gloria a Dios. Y eso pasó ese día, que cuando yo no lo estaba esperando. Y ahí quedó esa cerveza, porque en este momento me entró un mensaje de mi mamá, que era ahí como la oración de la madre, la viuda y el juez injusto, y me entró ese mensaje y era un video de liberación de un pastor en Colombia. Y cuando me entró ese mensaje, yo no creía, venía de mucha incredulidad en cuanto a eso, no creía en las personas, porque como yo hacía todo eso, decía, otro igualito. Entonces decía, te va a temblar el ojo, te va a doler la cabeza, muchas formas que el Señor liberta. Y yo dije, wow, yo lo voy a hacer para decirle a mami que lo hice ya. Y puse el video. Y que si tú has sido víctima de brujería o has abierto puertas, que has leído una taza, una baraja, los llamados mal de ojo, ¿verdad? Muchos que usan sus brazaletes, en Dominicana le decimos puca, pero esos brazaletes rojos, la mayoría están consagrados, lo compran en las diferentes tiendas. No voy a dar propaganda a las tiendas, pero en las tiendas hispanas
se consiguen mucho los ojitos del mal de ojo, todas esas cosas. Y usualmente las personas las personas que lo venden, puede ser que no sean ellos, pero las personas que lo hacen sí saben lo que están haciendo. Y a veces nosotros vemos hasta los adolescentes, se los regalan, que de la amistad, de esto, de aquello, y andan prácticamente con un resguardo, andan con algo que está consagrado y pactado con el enemigo. Con los demonios. Ajá. Y lo vemos en todas partes. La gente se lo ponen en el pie o se lo ponen en la mano. Y eso viene del ojo de Santa Lucía, lo que le dicen. Y son portales. Y nosotros no sabemos cómo abrimos puertas, pero nos tenemos que educar en ese tema. Este mundo, el mundo espiritual de los demonios y del diablo, es tan real, y te lo pregunto porque dices que tuviste una trayectoria de 15 años, es tan real que nosotros, digamos que no hemos practicado, bueno, yo no he practicado nunca eso, yo crecí en el cristianismo desde bebé, de niño. Entonces yo ver a ese mundo espiritual, a lo que tú estás diciendo, para ti es algo real, para mí es, ok, puede ser que sea o no sea, yo no, pero sí se trabaja, ¿sabes? Todo esto, cómo los demonios trabajan para destruir al ser humano, para gobernar la vida del ser humano. Entonces, porque el diablo vino a matar y a destruir. Exacto. De lo que Dios hizo. Exacto. Y más que nosotros somos semejanza, ¿me entiendes? Nosotros somos semejanza al Creador. Él lo hizo, nos hizo igual a Él. Sí. Entonces, en otras palabras, si somos esa semejanza, el diablo odia, ¿verdad? Nos odia a nosotros porque dirá, ellos, ¿me entiendes? Tienen esa oportunidad de conocer a Dios y tener esa oportunidad de venir a los pies de Cristo. Ellos ya no pueden. Ellos están haciendo su destrucción como lo que más puedan abarcar. Ahora, pasando tú en esto, yo sé que mucha gente nos está viendo, estos 15 años que trabajaste en el ocultismo, aquellos que nos están escuchando, que están practicando la brujería, el ocultismo y todo esto, ¿hay una palabra para ellos? Amén. El Señor siempre tiene palabras para nosotros, ¿verdad? Porque es su voluntad, para eso fuimos creados, para la alabanza de su gloria, para servirle a Él y adorarle a Él. Pero vemos desde el inicio, desde Adán y Eva, cómo entró lo que es el engaño, cómo entró lo que es la confusión, la destrucción del hombre, y cómo el hombre le entregó al enemigo. Y eso pasa con los brujos, los hechiceros, como esta misma adivina que en el Evangelio pues se le conoce también como pitonisa, el espíritu de Pitón, el Python. Todo eso viene de allí. ¿Por qué? Porque son dones que el Señor tú naces, te entrega dones, ¿verdad? Tú naces ya con un ministerio y te entrega dones, pero cuando tú no le sirves a Dios, cuando tú no te decides por Dios y hacer la voluntad de Dios, pues, o tú le sirves a Dios Todopoderoso, a Jehová de los ejércitos, o tú le sirves al diablo, porque nada más hay dos, no hay intermedio, ¿verdad? Entonces, siempre el Señor está ahí, está presto para salvar, para libertar. No hay nada que el enemigo nos pueda ofrecer que valga la pena, que valga nuestra salvación, la salvación de nuestros hijos, de nuestra casa. Cuando nosotros llegamos a los caminos del Señor, las cadenas son rotas, somos libres y declaramos esa liberación y esa salvación sobre nuestra generación. Porque muchas veces nosotros no sabemos la cobertura que tienen nuestros hijos cuando salen a la calle. O cuando se ven envueltos en tomar decisiones, en la presión social, en tomar decisiones que aunque nosotros creamos que ellos no están poniendo atención o que no están, sí, porque después te comunican o te dicen, en la escuela me dijeron esto, pero yo le contesté esto. Y tú dices, ok, la escuela bíblica está haciendo un efecto en ti. Amén. Y a veces van y es arrastrado y no quiero, pero la palabra le quiera.
Entonces, yo le exhorto que busquen de los caminos del Señor. La productora tiene un comentario de la audiencia. Amén. Dice una hermana aquí, Dios les bendiga a todos. Yo tengo una pregunta. ¿Una persona que está en la brujería puede ser también adorador de la muerte? Sí, brujería, bueno, es que es lo mismo. Es lo mismo, adorador de la muerte. Lo inician como que es una idolatría. Podemos decir es idolatría porque está adorando a otra entidad, ¿verdad? A una deidad y no es a Dios, no es a Cristo. Entonces el adorador de la muerte está en lo que es la idolatría. Y también es brujería, porque todo el que adora a la Santa Muerte, o como le llaman, le voy a llamar como le llama el mundo, ¿verdad? Porque no hay Santa Muerte. Si fuera santa no hubiese muerto Cristo para traer la vida eterna. Entonces, todo el que es adorador es porque quiere algo de esa entidad, ¿verdad? Vemos que muchos que son narcotraficantes, que están en ese mundo del crimen organizado y esas cosas, idolatran ese tipo de deidad, y también al San Judas Tadeo, porque creen que le brinda cierta seguridad. Entonces tú estás poniendo eso en lugar de Dios. Y adoradores rinde culto, rinde alabanza, pero es a cambio de algo. Muy raro la persona le va a prender una veladora, un velón a la Santa Muerte y no va a demandar algo de esa persona, sea que le cobre una deuda de otra persona, que para eso lo usa mucha gente. Mira, tal persona me debe, y en el mundo cuando lo trabajé, para eso yo usaba esa entidad. Deudas, tal persona me debe un dinero, ¿verdad? Yo quiero que me lo pague, entonces yo le voy a prender a esta persona para que me pague ese dinero. Le prendías una vela. Un servicio, que no vamos a dar los detalles, pero se le prende un servicio. Mucha gente en su ignorancia empieza con una veladora, pero esa misma entidad se les revela a esa persona y le dice lo que quiere más adelante, porque cuando tú le prendes, tú estás abriendo un portal. Así es. Para que esa entidad suba y te diga cosas, te empiece a guiar, porque tú le estás siendo dueño de tu vida. Así como nosotros decimos, Jesús, entra en mi corazón, yo te hago dueño y Señor de mi vida. Amén. Y empezamos a decirle, a hacer lo que es la confesión de fe. Pues cuando tú haces oración, que está en esa veladora, y tú empiezas a invocar esos espíritus, ese espíritu se te va a manifestar, porque tú lo estás invocando. Porque se activan ellos. Ajá, Sí. porque el mundo espiritual es real. Entonces, la brujería y la adoración a la Santa Muerte es lo mismo. Van de la mano. Sí, es el mismo ocultismo. Y entonces la mayoría de gente, como dijiste anterior, de que todo está mayormente es dinero. La gente quiere dinero, billuyo. Mayormente que la gente lo que le gusta es tener el poder. Sí. Poder sobre otro. ¿Te imaginas que estas personas, yo sé que la gente no está, que va a esas consultas no está pidiendo 100 pesos, 100 dólares. Ellos están pidiendo miles de dólares. Sí. ¿Para qué? Para sus jactancias, para que decir, yo quiero vivir Para bien. humillar a las otras personas. Y decir, no, yo tengo la mejor casa, yo tengo el mejor carro, ¿me entiendes? Y ya lo tengo pagado. Pero claro, el que le está supliendo todo son los demonios, el mismo diablo. Pero ¿qué pasa con eso? Que tú dices, después le pasan factura. Sí, exactamente. Y el diablo no se queda con nada. Nada viene de gratis en ese mundo. Entonces, la bendición de Jehová es la que enriquece. Amén. No añade Amén. tristeza con ella. Así es. Amén, así mismo es. Así. Qué bonito cuando, ¿verdad? Para que usted vea, usted escuchó a la hermana desde un principio. Todo comienza bajo una oración. La oración de una madre, la oración de la familia. Mire, a veces nosotros llegamos hasta cierta edad y nos apartamos del Señor, porque es así. Pero cuando confiadamente confiamos en lo que el Señor te ha dado, esa promesa, serás salva tú y tu casa. Y entonces tú te preguntas, Señor, pero ¿por qué hace 15 años? Y mi madre, claro, la madre le estaba orando, clamando, y la familia. Pero acuérdate que no todo es cuando tú quieres, sino cuando el Señor, En el tiempo de Dios. en el tiempo de Dios. Por eso es que la oración no podemos parar. Tenemos que seguir siendo constantes en la oración. Cuando paramos en la oración, ¿qué pasa? Nada sucede.
Pero cuando seguimos constante, esa oración constante, vamos a ver la mano de Dios, tarde o temprano, pero vemos que Dios pone su mano. Exacto. Y sí, es así, la palabra nos dice, buscar a Jehová, buscar su rostro continuamente. Amén. Amén. Nosotros le buscamos continuamente, tenemos respuesta, pero hay que insistir y persistir, porque acuérdense que cuando Daniel, ya su oración había sido contestada, pero hubo oposición. El príncipe de Persia se estaba oponiendo, entonces estaba como sujetada a esa bendición. Y hay cosas que tú tienes que empezar a orar, a romper, porque también, ¿cuál es el anhelo? O sea, ¿cuál es la voluntad? ¿Cuál es tu esfuerzo por ver ese cumplimiento en la vida, en tu vida? Y yo digo rápido, le contesto a mi mamá, porque aunque yo duré todo ese tiempo, mi mamá tampoco tenía mucho de haberse reconciliado con el Señor. Tenía unos cuantos años, entonces fue respuesta de quizá de muchos años, y hasta en el mundo ella siempre renegaba de eso. O sea, ella nunca quiso que yo participara de esas cosas, entonces siempre estuvo Dios y que Dios y que Dios. El gran temor. ¿Verdad? Aunque ella no estaba sirviendo al Señor como él quería. Pero ya eso fue lo último que pasó. Yo llamé a mi mamá, le dije después que vi ese video, y me empezó a pasar todas esas cosas, me empezó a doler la cabeza, recibí sentí eso que se desprendió de mí. Ajá. Y ya ahí entonces le dije al Señor que sí, que yo quería servirle. Y ahí estaba la cerveza, ahí estaba la música, ahí estaba el ambiente, pero cuando el Espíritu Santo llega y te redarguye del pecado y empieza a tratar contigo, no importa dónde tú estés, si tú vas en el carro, si tú estás en la calle, si estás en el hospital, si estás en tu trabajo, tú sientes esa presencia de Dios allí. Y yo llamé al teléfono, llamé a mi mamá, le dije, yo quiero hacer profesión de fe, yo quiero reconciliarme con el Señor, y ella me envió los pastores. Y esa noche ellos llegaron a mi casa con un evangelista, y yo acepté al Señor, y desde ese día hasta hoy yo vine a beber del agua que salta para la vida eterna, y sí recibí, mi liberación fue progresiva. Duré un mes en ayuno, en oración, buscando al Señor, porque también sabía que se paga una consecuencia cuando tú juegas con Dios, cuando tú entras, tú sales y todo eso. Y ya me había pasado en el pasado, y yo dije, yo no quiero vivir esa vida, ni quiero desperdiciar mi tiempo aquí tampoco. Y yo sé, en esos días algo que me pasó fue que la que era mi madrina en el ocultismo me llamó. Wow. Me llamó después que yo confesé a Cristo, como a la semana. Y cuando ella me llama... El diablo le informó, llama a esta. Sí. Yo vi la llamada, y cuando yo la vi, yo no la quería coger. Porque yo no la había bloqueado, porque todavía sí, claro, tenía mi temor. Yo había visto su trabajo y yo sabía su rango en lo que es el mundo del ocultismo. Y aunque yo me estaba reconciliando con el Señor, todavía no conocía a Dios. Y eso nos pasa mucho. Estamos en los caminos del Señor y no conocemos a Dios. Amén. No conocemos su poder. Ahora, cuando ya yo conocí el poder de Dios, por eso hoy en día puedo estar aquí y poder transmitir este mensaje, porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. ¿Verdad? Y fue algo que yo no quería tomar la llamada a ella. Y dije, ay, yo la voy a agarrar. Ya la voy a tomar. Yo le predicaba porque era como 2 semanas. Sí, pasaron como 2 semanas, una semana, como 2 semanas más o menos. Y ella siempre chequeaba, y que tú tienes esto, y que compraste lo que necesitas, y que esto. Siempre estaba como encima de mí. Y tenía todos esos días sin llamar, y yo tampoco la había llamado. Entonces yo le predicaba a todo el mundo, menos a ella. y cuando me llegó el mensaje, me empezó a timbrar el teléfono, y yo dije, ay. Pero agarré el teléfono y le hablé. Hola. Y ya no le di la bendición, porque se le pide una bendición a ellos cuando tú, lo poderoso que es un Dios te bendiga, que muchos no lo damos. Muchos dicen hola como cristiano y eso, pero el decir Dios te bendiga tiene un poder en el mundo espiritual.
tiene poder la palabra de Dios. Y en ese mundo también, cuando tú tienes un mentor o tú tienes una madrina del ocultismo, tú le tienes que pedir la bendición cuando te llaman. Es como una sacerdotisa, ¿no? Ajá. Y ella me llamó, pero yo no le dije nada. Y entonces cuando ella me llamó, me dice, ay, ¿cómo te estás? Le digo, bien, bien, bien. ¿Y qué pasa? Me dice, ¿qué pasa? Que te veo apagada. Ella me ve apagada. Me dice, ¿qué pasa? Que te veo apagada, no veo luz, te veo como que tú no estás trabajando. O sea, el apagado de ella era la única luz que ella podía ver, que era la del altar. Y como yo no estaba prendiendo el altar, ella podía ver que estaba apagado, porque cuando los pastores fueron, bueno, pues derribaron eso, se llevaron todo eso. La gloria es de Dios, y entonces no había altar. O sea, ella no podía ver la luz que ella podía ver. Porque nosotros llegamos a... ¿Quién es la luz para nosotros? Cristo. Amén. Entonces es otra luz, la verdadera luz. Y ella estaba en el ocultismo, por eso se llama ocultismo. Y me dice, ¿qué pasa que está todo apagado? No te veo trabajando, no esto. Y yo le dije, bueno, yo acepté a Cristo. Así como directo. Como Un gancho. Directo al tema. Yo le dije, bueno, yo confesé a Cristo, yo acepté al Señor como mi único y suficiente Salvador. Wow. Esa fue su respuesta de ella. Y solo como que hizo una pausa y me dijo, así como, ok, eso está bien. Entonces yo le dije, sí, ya yo no trabajo, ya yo no voy a trabajar más, ya yo no hago nada de eso. Entonces me dijo, sí, ok, eso está bien. Entonces si tú aceptaste a Cristo, ella me dijo, lo recuerdo y lo mantengo y lo predico. Porque que una sacerdotisa o un hechicero te diga algo así, es algo de tomar en cuenta, porque el enemigo no se pone en evidencia. Entonces, ella me dijo, algo que te voy a decir es esto. Tú aceptaste a Cristo, ¿verdad? Yo le dije, sí. Ok, entonces si tú aceptaste a Cristo, lo único que yo te voy a decir es esto. Sírvele en espíritu y en verdad. Wow. Cuando tú analizas esa frase, dice la palabra de Dios que todo el que niega a Cristo, niega que Cristo vino en carne. Yo estoy escuchando de la voz de una hechicera que me está diciendo, y cuando tú lo buscas ese versículo y tú lees ese pasaje, te está diciendo, sírvele en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque es necesario que el que le adore en espíritu y en verdad. Entonces, ella me está queriendo decir así, que si yo le sirvo a Dios de otra manera, que no es en espíritu y en verdad, yo estoy expuesta a que ellos hagan lo que quieran conmigo. Y eso pasa con muchos cristianos, que no le sirven a Dios en espíritu y en verdad. Lo que son light, lo que van a veces, lo que le sirven a media a Dios y lo que dejan una puertica abierta por si acaso y el clavito para enganchar el pecado de como dicen en Puerto Rico, son chuletones. Exacto. De la carne. Sí, entonces ese tipo de cristianos pues sí tienen, es como que, porque no hay un tipo, solo hay una forma de servir a Cristo. Entonces si tú le sirves a Cristo de una forma diferente, pues yo le tengo noticia de que en verdad usted está expuesto a que se destruya su casa, su familia, su matrimonio. Usted o le sirve al Señor en espíritu y en verdad y le sirve con todo, o usted no le sirve a Dios. ¿Por qué? Porque dice su palabra que los tibios Él lo vomitará de su boca. Así es. Entonces, o tú eres fuego o tú eres ceniza. Y si tú eres ceniza, pues entonces quédate en el mundo. Pero si ya decidimos llegar a Cristo, vamos a servirle con todo. No es fácil, no somos perfectos, no somos santos. Estamos en un proceso, ¿verdad?, de ser santificados para Él y de que Él obre en nosotros, pero siempre y cuando lleguemos, pecamos a diario, nos arrepentimos a diario y decimos, Señor, no quiero ser reincidente en el pecado. Amén. ¿Verdad? Entonces Él empieza a trabajar con nosotros y ya de ahí, bueno, no me llamo más, solo me mandó como mensaje para Día de Madre y cosas así, hasta que yo terminé bloqueándolo. Porque también hay que ser sabio. Hay que cerrar, ¿no? ¿Verdad? Tú no puedes estar dejando esa puerta abierta. Ahora si yo vuelvo y me la topo un día, pues le predico de la palabra. Ella tiene acceso a todas mis redes, de decir, son públicas.
el mensaje de salvación. Lo más triste de ese caso es que su mamá era cristiana y ella nació en el Evangelio y ella se apartó totalmente de Dios. Igual la botánica donde yo compraba, la muchacha era adoradora de la iglesia, del coro de la iglesia, se apartó y el enemigo usó de eso y puso una botánica. Aquí mismo en Utah yo fui después, siendo cristiana, a la botánica, ya no a comprar sino a predicarle a Cristo, y la invité a la iglesia y ella decía: yo no creo que alguien como yo pueda visitar la iglesia, y yo no creo que alguien como yo Dios la quiera en la iglesia. Y yo le dije: ese es el engaño del enemigo. Eso es lo que el enemigo usa para que no lleguen, o que tú te sientes tan pecador, tan inmundo, tan mal, de que ya hasta Dios te ha desechado. Y eso es un engaño, porque Él vino a salvar lo que se había perdido, a buscar a los enfermos, no a los sanos. Entonces, si tú estás bien, pues tú no necesitas a Cristo. Pero si tú estás mal y estás viviendo una vida de pecado y estás viviendo, sí necesitas a Cristo. Amén. Así mismo es. Y Él está presto para salvarnos, ¿verdad? Y le damos la gloria y la honra al Señor, que ese fue un trabajo que Él hizo en mí y sigue trabajando en mí. Pero cuando Él nos salva es para que salvemos a otros. Es para enviar ese mensaje de salvación a las almas. Para la gloria de Dios, sí se puede salir del ocultismo, de todas sus ramas, de la idolatría, de la hechicería, y es no temer a nada de eso, porque nada de eso tiene más poder que Dios. Amén. Él es todopoderoso, Él es omnipotente, y Él es el que tiene toda autoridad y todo principado, todos los principados. Dice que Él es el primogénito de entre los muertos, Jesucristo, y es la cabeza de todo principado. Amén. ¿Verdad? Y todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Entonces, amén, nada de eso tiene poder sobre Dios. Dios es, amén, todopoderoso. Amén. Y quería también abarcar un poquito de lo del tema. Hay cristianos que piensan que la Biblia es un tarot, y que Dios está hablando todo el tiempo, y que a veces creen que ¿verdad? Donde unos hermanos, ¿verdad?, son muy espiritual, quieren que le esté hablando, profetizando todo el momento, y que de la palabra se usa como si fuera el tarot. ¿Qué no me puede hablar de eso? ¿Cómo? Específicame un poco. Mira, hay personas, ¿verdad?, que llegan a la iglesia y se encuentran que hay hermanos, ¿verdad?, bien espiritual, donde Dios habla en su palabra y profetiza, ¿verdad? Dios le ha dado Pero hay hermanos, ¿verdad?, que piensan que todo el tiempo el Dios está profetizando a través de esa persona. Y que, hermano, quiero que usted ore por mí para ver qué Dios tiene para mí. Léeme la palabra para ver qué Dios me quiere hablar. Y usan la palabra como el tarot, ¿verdad? Señor, reprenda, Jesús, reprenda. Todas esas cosas son malos pensamientos que lo hay dentro de la casa de Dios. Amén. Y que no puede, ¿verdad? Oh, sí, no, eso se ve mucho. Mucho se ve eso, que las personas siempre creen que tú tienes una palabra para ellos, ¿sí? O siempre quieren una palabra. Y todo el que busca a Dios lo halla. Todo el que lo busque en oración lo va a encontrar, se deja encontrar. Pedir y se os dará. Entonces yo creo que todos tenemos la capacidad de hablar con Dios y buscar a Dios y que Dios nos hable, porque esa es su voluntad. No necesitamos, está bien, cada ministerio es necesario. Yo creo que cada ministerio tiene un valor importante, y son ministerios. No es algo que antes se usaba, ahora no, que en la Biblia, no. Cada ministerio, los 5 ministerios, el ministerio de pastor, de evangelista, de maestro, de apóstol y de profeta, sigue vigente al día de hoy. Cada ministerio, amén, es importante. Y si usted no cree en un evangelista, pues no cree en el pastorado. Si usted no cree en un maestro, pues no crea o sea, no hay un rango más alto que otro. Sí hay uno más sufrido que otro, como el evangelista de una campaña. Evangeliza, predica, se fue, dejó su lío, decimos nosotros. Ya no tiene que ver con eso. Se va. Es diferente al misionero que trabaja en el evangelismo, está evangelizando, se queda y sufre por esas personas y mandan provisiones. Es diferente a un pastor que está en una congregación y está sufriendo por esas almas y va a ser llamado a cuenta por esas almas, ¿verdad? Pero si usted no cree en el ministerio de profeta, tampoco puede creer en el ministerio de pastor.
porque todos son ministerios, ¿verdad? Se ha visto un apogeo muy grande y el ministerio profético ha sido muy bombardeado por eso mismo, por lo que tú me acabas de preguntar. Y por personas que son nuevos, son bebés en el evangelio o no tienen cierta madurez de cómo dominar esas cosas. Y varón, ora por mí, o Silva de Dios, ore por mí. Y ya tú oras. Usualmente yo siempre me mido en ese tipo de cosas. A veces la persona te pide oración, pero tú sabes que te está pidiendo oración porque el Señor te usa y te mueve en lo profético o te usa en palabras de profecía. El oficio de profeta y la palabra profética es diferente. Si hay una atmósfera profética se puede activar y tú puedes dar una palabra. Yo puedo predicar la palabra de Dios. No siempre yo voy a tener una palabra profética que dar y no siempre voy a fluir en lo que es la profecía. Pero hay personas que son así, esos son puntos hechiceros. ¿Por qué? Porque tú quieres siempre que Dios te diga algo, pero tú no quieres pagar el precio. Tú no quieres meterte tú a buscar de Dios, tú no quieres meter. Entonces ya hay una cierta idolatría y tú tienes que tener cuidado con ese tipo de personas, ¿verdad? Porque la profecía más grande es la palabra de Dios. Y a través de la palabra nosotros recibimos respuesta de parte de Dios. Pero el usar a una persona para que te ore, para que te ministre, solamente porque tú sabes que el Señor usa a esa persona en una cierta manera, es como... va pegadito de lo que es la brujería, de lo que es la hechicería, y es que traen sus costumbres del mundo y no son verdaderamente libres. Porque están buscando que la persona esta, ¿verdad?, está más cerca de Dios. Exacto. Y esta persona está viendo que Dios se está moviendo, sí, Dios está moviendo en él, pero la está viendo como algo, como a él lo puedo invocar, ¿me entiendes? Exacto. A él lo estoy viendo. Y eso, déjeme decirle, hay que tener mucho cuidado, como está diciendo nuestra hermana Michelle. ¿Por qué? Si tú quieres que Dios te responda, dobla rodillas, clama a Dios. La Biblia dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. ¿Por qué ocultas? Porque las cosas que tú no conoces, Dios te las va a revelar. Amén. Son misterios de parte de Dios, porque hay gente que dice, no, si no está en la Biblia, no me lo digas. Bueno, hay cosas que Dios te las dice a ti. Son misterios revelados. Ahora, tú no vas a predicar una herejía, pero hay misterios que el Señor, y trato que el Señor tiene contigo, que te revela a través, y tú lo buscas y le encuentras el contraste con la palabra. Y tú dices, wow, el Señor me dijo que hiciera esto así, y cuando tú vas a la Escritura, ok. Y no está mal que tú pidas oración, ¿verdad? No está mal, porque vemos cómo buscaban a Moisés, cómo buscaban, ¿verdad?, a Elías y todas esas personas para que, son hombres de Dios, que el Señor lo usara para... Malo está cuando tú no buscas a Dios, cuando tú no quieres pagar un precio. Y viene día tras día. Y semanal tú quieres, ya eso, como yo tenía en el mundo gente que se pegaba mucho de mí y de lo que es la consulta. Y ya cada semanal me decían, y yo ni por el dinero. Me decían, léeme la casa. Y ya iba al otro día, léeme. Digo, ¿pero qué te voy a decir? Si lo mismo que te dije, te lo voy a volver a decir. Entonces, en el Evangelio así mismo es. Y yo le decía, no, yo no te voy a leer, yo te leí ayer. O yo te leí. En el Evangelio hay personas que son así mismo. Te piden oración hoy y a la semana vuelva y ore por mí. Y vuelva y hay, como también hay personas que te bendicen, te ofrendan. Y creen que por eso tú siempre vas a tener una palabra, y hay que tener cuidado con eso. Amén. Con recibir las cosas porque hay cosas que tú recibes que tú estás ligando, ¿verdad? Como le pasó con la lepra de Naamán, ¿verdad? Que él no le cobró, no esto, y vino el otro y adquirió eso. ¿Por qué? Porque son personas que usan el evangelio para lucrarse. Y muchas de esas personas están corriendo ese riesgo, porque cuando tú siempre constantemente estás buscando a alguien para que te dé una palabra, una cosa es que tú le pides una confirmación al Señor y esa persona te lo confirme, porque la persona automáticamente venga y te dé una palabra de parte de Dios, a diferencia que tú siempre estés buscando. Entonces esas personas pueden tener una tendencia a caer en lo que es la hechicería, y a veces operan bajo hechicería. El espíritu de Pitón está operando mucho en las iglesias del día, y es por eso, porque se le ha dado esa legalidad, se le ha abierto esa puerta de que cualquiera hable, de que cualquiera
te dé una palabra. Y siempre tú tienes que ver que la palabra esté alineada a la palabra de Dios. Que sea para que el creyente crezca, madure. Y claro, tú puedes estar en una condición de pecado y el Señor te puede decir que va a traer una bendición, pero no te está diciendo que esa bendición va a ser en tu condición de pecado. Te va a corregir, te va a decir que lo alinee, pero el Espíritu Santo no avergüenza. Amén. Al menos que la persona ya esté ya constantemente haciendo lo mismo, entonces son reprendidos en público. Pero usualmente la gente habla a la persona y le dice su condición y el beneficio. Yo recuerdo que el Señor, yo fui, allá en Dominicana me invitaron a un servicio, yo fui al servicio, estaba ahí en el servicio y todo estaba bien y yo estaba sintiendo una presencia muy bonita, que a veces nos equivocamos y hay presencia, pero también hay otras cosas operando. Y todo estaba bien hasta que el pastor tomó el micrófono. Y cuando el pastor tomó el micrófono, el Señor me llevó, que tiene que ver con eso, me llevó en el espíritu, porque mi carne y mi cuerpo estaba todavía en la iglesia, y me llevó a lo que nosotros decimos un callejón, como calles bien estrechas. Sí. Y yo doblaba las esquinas y estaba bien oscuro. Todo esto mientras el pastor hablaba en esa iglesia que yo fui a visitar, que me llevó una prima mía. Y me llevó a ese lugar y yo vi prostitutas y vi mujeres en la calle y vi una en específico y le vi la figura del cuerpo y yo escuché la voz del Espíritu que me dijo novia. O sea, el pastor tenía una novia. Y ahí él estaba en pecado, estaba hablando la palabra del Señor y cuando yo escuché su prédica, yo dije, yo te estaba hablando a ti mismo. Y él está hablando del pecado, de que a veces no lo soltamos, y puso varios ejemplos. Pero el Espíritu le estaba hablando a él en específico. Y yo no quise hablarle, yo no quise ir como, ay, pero ¿cómo yo le voy a dar? Y yo estaba empezando, no tenía digo empezando porque cada día uno madura. Cada día el Señor te instruye, te dice algo, tú aprendes. Y quizá hubieron cosas que yo hice antes que yo no la haría hoy. En el ámbito espiritual, porque todo tiene su tiempo. Amén. Y hay palabras que hay que esperar el tiempo de Dios para darlas. Y yo no quería decirle eso al pastor y viajé. La segunda vez que fui, volvió el Señor, le puse muchas señales a Dios y el Señor me dijo, sí, hazlo. Y ya yo me le acerqué. Pasaron como 3 meses para yo decirle eso. Y cuando yo me le acerqué le dije, yo creía que yo iba a bombardear ese hombre estilo, ¿verdad? Súper calvo, estilo Eliseo. Pero cuando yo fui, el Señor le habló con amor, le habló con empatía, se puso, y aunque él estaba en pecado, fue una amonestación que yo misma me quedé sorprendida, porque yo le dije, bueno, el Señor lo va a barrer. Ajá, pero no fue lo que Dios hizo. Por eso era mi temor de yo decir, yo no le puedo decir esto a este hombre. Entonces cuando yo me acerco y le digo a él, mire, el Señor tiene grandes cosas, el Señor quiere hacer esto con su vida, con su familia, con su casa, pero le ha dado tiempo a él para que ponga en orden su casa, para que se arrepienta de lo que está haciendo. Y le hablé, le di la palabra de parte del Señor, me dijo de dónde viene, le dije yo vivo en el estado de Utah, yo no ando buscando nada porque allá mucha gente da palabra por un plato de comida, porque le manden una remesa, porque le den dinero, ¿verdad? Y yo le dije yo no pido nada, al contrario, yo pagué un taxi para ir a dar esa palabra, porque era persistente el Espíritu en mí y fue una palabra de alineamiento para él. Le dije, Dios te va a usar grandemente, pero tienes que poner en orden. Y él me dijo, ¿pero qué fue lo que Dios te mostró? Si tú sabes que tú estás bien, tú no tienes que preguntar. Exacto. Entonces yo le dije, tú sabes tu condición, más que la esposa estaba en la puerta y los hijos. Entonces yo le dije, tú sabes tu condición. Y prácticamente lo que le dije, no quiera caer en el descrédito, porque Jimmy Swaggart te va a quedar pequeño si tú no enderezas tu casa y enderezas lo que tú estás haciendo.
En otras palabras, él entendió lo que yo le dije y solo me dijo gracias. Que me dijo gracias y después de ahí yo me fui. No lo he vuelto a ver jamás ni he ido por ahí. Pero ya si él, tú das la palabra, pero depende de la persona poner en orden su vida. Así mismo es. Es una decisión que hay que tomar. Así mismo. Bueno, hermano, ha sido un honor. Esta ha sido la gloria para el Señor. Yo le doy gracias al Señor, ¿verdad? Porque cuando los pastores me hablaron de ti, yo le dije, ¿cómo no? Claro que sí, yo lo quisiera para que esté en el primer programa, donde sea ella impartiendo su testimonio, donde edificará mucho, donde hay muchas curiosidades, porque realmente hay muchas curiosidades. Sí. En esto hay muchas curiosidades. Yo sé que podemos quedarnos mucho tiempo por qué hablar, por qué preguntar, y no va a ser la primera ni la última, ¿verdad? Yo sé que va a venir una segunda parte, y yo le doy gracias al Señor, ¿verdad? Porque ha sido un privilegio conocerte, compartir contigo, conocer un poco más de ti y dar gracias al Señor, ¿verdad? Porque ha sido una forma que sutilmente, como sea, pero el Señor te atrajo con amor y con dedicación. Y yo sé que a través de la oración de una madre es eficaz. No dejes de orar por tus hijos, no dejes de orar, mantén fiel esa oración. Todas la necesitamos, todos nosotros necesitamos de esa oración. Y me gustaría que nos diera un corto consejo, luego vamos a orar, ¿verdad? Donde yo te voy a pedir que seas tú orando, ¿verdad? Por aquellas personas que nos ven a través de las redes, como orando por nosotros también, ¿verdad? Y que estemos, ¿verdad?, agradecidos con nuestro Señor ante todas las cosas, ¿verdad? Por esta palabra ha sido eficaz, porque es una palabra eficaz para nuestra vida. Mata mucha curiosidad. Sí. Y hay que matar esas curiosidades para que pueda renacer y nacer nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 La gloria de Dios. Pastor. No, yo nada más quiero decirle a toda la audiencia y frente de nuestra hermana Michelle, gracias por haber venido. ¿Verdad? Yo a ella la conocí en un hospital. Yo no la conocía a ella. No fue una casualidad. Nosotros llegamos a hacer otras cosas a ese hospital y a ver una paciente, y después fuimos y me dijo mi esposa, vamos a ir a un cuarto aquí, me dice que es en la parte de abajo, creo que era, o de arriba, y ahí fue que estaba la amiga de mi esposa y estaba Michelle ahí con su hermanita, sí, tu hermana, ¿verdad? Estaban allí, yo no las conocía, y ahí fue cuando realmente, pues yo realmente tuve esa bendición de conocer a mi hermana Michelle, que ha sido una bendición tenerte aquí. Amén. Ella estaba ahí cuidando a otra hermana, y yo llegué también para acompañar a mi esposa, y lloramos y todo, y verdad, ahí fue algo explosivo, fue algo lindo. Yo iba por como unos 20 minutos y duramos casi 2 horas, pero bueno, la gloria sea a Dios. Fue algo lindo, y sé que no es la primera vez que vas a estar aquí. Yo sé que te esperamos muy pronto, en unos meses. Primero Dios, vas a estar aquí invitada por nuestra servidora, nuestra hermana Becky Ortiz. Sí, fue una bendición. Es que cuando contamos las maravillas de Dios, ¿verdad? Por eso siempre me gusta Daniel 4:2, conviene que yo declare las maravillas, los prodigios, las cosas maravillosas que Dios. Hay que hablar, claro, del pasado, de donde Dios, porque este evangelio va a ser predicado a través de testimonio de lo que Dios está haciendo en nosotros, de lo que puede hacer en ti, y es abrir nuestra boca, porque cada uno de nosotros tiene un testimonio. Aún los nacidos en el evangelio tienen un testimonio, porque siempre hay ese momento, ese punto de encuentro donde nosotros realmente conocimos a Dios por nosotros mismos y no porque te llevan a la iglesia. Entonces, amén, todos tenemos un testimonio que contar,
y siempre es exaltando el poder de Dios y para la gloria de Dios, porque sin Él no somos nada, separados de Él nada podemos hacer. Y Él es que pone en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad. Y yo lo que les exhorto es que no importa la condición de pecado que esté, no importa lo que esté pasando, Cristo te ama, Cristo viene y Cristo tiene el poder, ¿verdad? Y la autoridad, porque fue el que murió por ti en la cruz del Calvario para salvar, para romper las cadenas, para libertar. Y Él fue el que arrebató las llaves del infierno y de la muerte. Amén. Si tú estás pasando cualquier tipo de circunstancia, cualquier enfermedad, cualquier proceso, y estás haciéndolo fuera de las manos de Dios, te invito a descansar en el Señor, a llegar a los pies de Cristo, y Él tiene muchas cosas buenas que entregarte, porque a veces vivimos en amargura, en tristeza, en depresión, en soledad y afligidos de espíritu, pero ese no es el diseño ni la voluntad de Dios. No fuimos creados para eso. Él quiere que nosotros tengamos paz, que nosotros tengamos esa libertad, que seamos libres, porque para eso fue que Él vino. Amén. Entonces, igual si estás orando, sigue orando. Y esperando en la voluntad de Dios, porque los tiempos de Dios son perfectos. Siempre uno se lamenta no haber hecho caso al llamado más antes, siempre, porque después cuando tú llegas dices, quizás no había pasado esto, o no había yo dado legalidad a esto en mi vida, o quizás yo, por ejemplo, durante mucho tiempo en la mente de todo el dinero que gasté y desperdicié, y digo, todo era necesario. Amén. Todo era necesario, porque hay cosas que Dios tiene que permitir en tu vida para que nada te sorprenda. Para que cuando Dios te use, tú no te dejes impresionar de ninguna palabra lisonjera. Tú no te dejes impresionar de los aplausos, del orgullo, de la egolatría, de que Dios te usa. ¿Por qué? Porque tú has sido fuertemente procesado. Y tú vienes de saber lo que es pagar un precio por lo que sea que Dios te está usando. Y cuando digo pagar el precio, no es el precio porque Cristo ya pagó por nosotros. Es el precio de ti mismo, de tu entender que tú fuiste creado para la voluntad de Dios. Amén. Y cuando tú no haces la voluntad de Dios, te paga un precio alto en la calle. Amén. Entonces, vamos a orar. Amén. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. Padre Santo, en esta hora te damos gracias, te alabamos y te bendecimos, glorificamos tu precioso nombre, eterno Dios. En esta hora venimos unánimes, Señor, dándote a ti la gloria, la honra, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos, porque solo tú eres merecedor de alabanza, tú eres el alfa y el omega. Tú eres el principio y tú eres el fin, y fuera de ti no hay nada y no hay nadie. Tú, Jesucristo, eres el único mediador entre Dios y los hombres, no hay otro. Fuiste tú que pagaste el precio por cada uno de nosotros, Señor. A ti sea la gloria. Venimos unánime bajo el poder del acuerdo, orando, intercediendo por esa audiencia, por cada oyente que nos está escuchando en esta hora. Que tú venga, Espíritu Santo, convenciendo de pecado, convenciendo de justicia y juicio. Trata con ellos en el silencio de la noche. Revélate el ensueño, Padre Santo. Revélale tu plan de salvación. Rompe cadenas en el nombre poderoso de Jesús. Liberta, Señor. Sana las heridas del alma. Aleluya, que muchas veces impiden que lleguen a los pies de Cristo. Y que puedan, Señor, ser salvos. Que puedan recibir la salvación. Que la salvación toque su puerta y no endurezcan sus corazones. Que tú sensibilices, Señor, esos corazones en el nombre poderoso de Jesús. Para salvar, Señor, para libertar, Padre Santo, para restaurar familias, hogares. Aleluya, y que esas almas sean arrebatadas del infierno y de la muerte en el nombre poderoso de Jesucristo. Oramos creyendo, Señor, que tú viniste al mundo para salvar, para darnos vida y vida en abundancia, eterno Dios. Que tú vengas, Señor, libertando y convenciendo de pecado, Padre Santo. Y liberte al brujo, al hechicero, aún el satanista, Señor, sea reprendido, porque no hay corazón endurecido que pueda, aleluya,
con tu presencia, con una palabra que venga de ti. Muchas veces nosotros no oramos por ese tipo de personas, hay que orar para que Dios liberte y rompe cadenas y rescate las vidas en el nombre de Jesús, y que ellos se puedan convertir a nosotros y no nosotros a ellos. Despierta el discernimiento de espíritu en las iglesias, Señor, el don de discernimiento en el nombre de Jesús. Y reprendemos todo espíritu contrario a tu Espíritu Santo, Padre, en esta hora. Aleluya, en el nombre de Cristo. Glorifícate, Señor, que tú sigas, Señor, expandiendo, Padre Santo, este ministerio, esta plataforma de Coraza de Salvación, para alcanzar más vidas, Señor. Sigue usando a la hermana Becky, Señor, como canal, como instrumento, para transmitir un mensaje de esperanza y de salvación, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús. Bendice los pastores, Señor, a la pastora Marta y el pastor Brian, Padre Santo, su casa, su familia y su ministerio, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, porque tú eres el único que puede hacer todas las cosas posibles. Para ti no hay nada imposible, Señor eterno. Gracias te damos, Señor, lo declaramos hecho por el poder de tu palabra, conforme a tu voluntad y tus riquezas en gloria. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias por estar con nosotros una vez más en Coraza de Salvación. Un beso, un abrazo y esperamos el próximo programa donde estaremos todos juntos unánime nuevamente con un nuevo testimonio. Cualquier pregunta, duda que tenga, no olvide de escribirnos. Deja tu mensaje y pronto será contestado. Acuérdate, estamos aquí en la ciudad de Ogden, en la 2953 Grand Avenue. Esta es la iglesia Emanuel, donde vamos a recibirte con los brazos abiertos. No tienes una casa donde congregarte. Quisiera llegar a esta casa, ya sabes, estamos los martes en oración a las 7:30. Jueves a través del chat estamos en los estudios bíblicos que están bien buenos. Y los domingos a las 10 de la mañana. No te olvides, no tienes una iglesia donde congregarte. Estamos aquí en la 2953 Grand Avenue en la ciudad de Ogden. Dios te me bendiga, un fuerte abrazo y nos veremos la próxima. Dios te bendiga.